Welcome to Grace and Truth Church. Bienvenidos a la Iglesia Gracia y Verdad. Soy el pastor José Segura. I am Pastor José Segura, and it's my privilege today, es mi privilegio de hoy abrir la palabra de Dios con ustedes. It's my privilege today to open up God's Word with you. So let's go to the book of James, chapter 1, verses 9 through 16. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 9 al 16. I'm going to read it in English first. Lo voy a leer en inglés primero y luego en español, and then in Spanish. Dice así, it says this way: Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation. Because as a flower of the field he will pass away. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass, its flower falls, and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Dice así, verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y produce su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Vamos a orar, let's pray. Father, I pray that as we open up your word, that you would open up our hearts and our minds. Señor, que esta palabra tome raíz en nuestros corazones, transforme nuestras vidas, por el poderoso nombre de Jesucristo. All these things I pray. Amen. La vez pasada que hablamos, the last time that we talked, we looked at what the Apostle James, the half-brother of our Lord, told us. And he tells us to count it all joy when we find ourselves in trials. La vez pasada hablamos o vimos lo que el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, nos dice, y él nos dice que debemos de contarlo tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. And as we continue in this chapter, James begins to tell us about temptations. Y a continuar en este capítulo, Santiago nos dice de las tentaciones. He tells us how temptations work and how to overcome them. Nos dice cómo las tentaciones trabajan y cómo debemos de sobrepasarlas. Pero entre el pasaje hablando de las pruebas y el otro describiendo las tentaciones, encontramos tres versos que no tienen sentido. But between the passage describing trials and the others describing temptations, we find three verses that kind of make no sense. They feel completely separated from the theme of the chapter. Se sienten un poquito separados del tema del capítulo. Almost as if they belong in another part of the book. Casi como que si pertenecen a otra parte del libro. But as we will see, James, or better yet the Holy Spirit, pero al ver Santiago, o más bien el Espíritu Santo, usa los versos del 9 al 11. He uses verses 9 through 11 as a perfect bridge to unite the two passages and give us hope in this time. Usa estos versos como un puente perfecto para unir los dos pasajes y darnos esperanza en este tiempo. Así que vamos a empezar viendo el verso 12. Let's start by looking at verse 12, and then we'll go back to these verses y luego regresaremos a estos versos. So verse 12 tells us, el verso 12 nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Blessed is the man who endures temptation. He begins with a blessing, empieza con una bendición.
y con una promesa. And he gives a promise of hope. Una promesa de esperanza. Y es que nos dice que el que soporta la tentación, he says that he who endures temptation va a recibir la corona de vida. He will receive the crown of life. You can see this is also the one promised in Revelation chapter 2 verse 10. Esta es la misma corona de vida que es prometida en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 10 a la iglesia que pasa tribulación, to the persecuted church of Smyrna, a la iglesia perseguida de Esmirna. Pero en este verso, en este capítulo, in this chapter, in this verse, James uses the same word to describe temptation as the same word that's used for trials. En este capítulo, Santiago usa el mismo verso para describir a pruebas y a tentaciones. So he uses the Greek word, usa la palabra griega que es pariasmos, which means temptation, test, trial, trouble, adversity, affliction, que es tentación, prueba, problema, adversidad, aflicción. Es la misma palabra que Santiago usa en Santiago capítulo 1 verso 2 y en capítulo 1 verso 12. It's the same word that is used in James chapter 1 verse 2 and James chapter 1 verse 12. So we have a problem, tenemos un problema, porque si es la misma palabra, if it's the same word, trials or temptation, pruebas o tentación, look at what verse 13 says. Miren lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. It says in verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. So he's using the same word. Está usando la misma palabra de tentación o prueba. It's the same word, temptation or trial. But he says, God doesn't tempt anyone. Dice, Dios no tienta a ninguno, a nadie. Ni él tienta a nadie. Dice ahí, he doesn't tempt anyone. But now, let's go to Job chapter 7. Vamos a ir a Job capítulo 7, verso 17 y 18, verse 17 and 18. Nos dice esto: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? What is man that you, speaking of God, should exalt him, that you should set your heart on him, that you should visit him every morning and test him every moment? So, here in Job, aquí en Job, nos dice que Dios prueba a los que él ama. He tells us, Job says that God tests the ones he loves. Now, he uses a Hebrew word, usa una palabra hebrea que es bukan, and it signifies temptation, test, trial, trouble, adversity, affliction. Significa tentación, prueba, problema, adversidad, aflicción. Es la misma palabra. It's the same word. So, in Job, he tells us that God tests the ones he loves. And Job nos dice que Dios prueba a los que él ama. En Santiago, in James, he says, God doesn't tempt anyone. Dios no tenta a ninguno. Pero es la misma palabra, tentación, prueba, the same word, it's the same word, temptation or trial. Is this a contradiction? ¿Es una contradicción? So, what we can see, lo que podemos ver, es que la tentación es una prueba. Temptation is a trial. And a trial is a temptation. Y una prueba es una tentación. O más bien dicho, better said, a trial can become a temptation, and a temptation can become a trial. Más bien dicho es, una prueba puede ser una tentación, o una tentación puede ser una prueba. Todo depende de una sola cosa. It all hinges on one thing, right? So let's go to verse 14. Vamos al verso 14 de Santiago, James. Pero cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. So it tells us, nos dice, it depends on who is leading the way through the difficulty. Lo que nos está enseñando Santiago es que todo depende en quién está guiando a través de la dificultad. Si tú estás guiando, if you're the one in control, if you're the one that's leading, we're leading into a temptation. Nos vamos guiando a una tentación. But if God is leading, si Dios está guiando, es una prueba. It's a trial. Now, why is this important? ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a ver. Ahí en el verso 15, verse 15, right? It tells us, entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Then, when desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. So, vemos aquí la palabra concupiscencia, the word es deseo, it's a desire, it's a strong desire, it's the word that he uses here. Entonces, estos deseos, si nos están guiando, if these desires are guiding us, they're going to give birth to sin, and sin is going to produce death. Si nuestros deseos o esta nuestra concupiscencia, que sería nuestra naturaleza pecaminosa, it would be our sinful nature. If that is what's guiding us, it will. Si eso nos está guiando, eso nos va a concebir el pecado, va a dar a luz el pecado, y el pecado va a producir muerte. So, this weekend, este fin de semana, es lo que se celebra el Domingo de las Palmas. It's celebrated as Palm Sunday. Y es cuando la gente de Jerusalén, the people of Jerusalem, the Jews, were waiting for the Messiah. Estaban esperando que el Mesías llegara. They were waiting for the Messiah to set them free. Estaban esperando que el Mesías llegara para darles libertad. Pero ellos estaban pensando que la libertad iba a venir a través de una reforma política. They thought that freedom was going to come through a political reform. They thought, as we all think, ellos piensan como nosotros pensamos, ¿verdad? Que los problemas son tal vez algo político. They think, oh, maybe it's if we just change in government. Or if we get better education, si tenemos mejor educación, o si tenemos abundante provisión, if we just had abundant provision, then everything would be better. Entonces todo sería solucionado. But Jesus came, Jesús vino como el Mesías, as the Messiah, to set us free from the enslavement of sin. Jesús vino como el Mesías para darnos libertad de la cautividad o la esclavitud del pecado. Right? To change that old nature, para darnos libertad de esa vieja naturaleza. Porque aquí nos dice que esa naturaleza, that old nature, that desire, esos deseos, esa concupiscencia, that is what draws us, eso es lo que nos atrae o que nos mueve, nos motiva hacia el pecado, that moves us to sin. Y al cometer pecado, and as we commit sin, well, that's going to bring death. Eso va a traer muerte. So then, James, Santiago, nos dice en el verso 16, verse 16, he says, do not be deceived, my beloved brethren. Amados míos, no erréis. He says, don't be deceived. No seas engañado. Don't fall into error. No seas, no erréis o no caigas en error. Though these desires may seem good, but they only focus on me. Estos deseos, aunque se vean bien, pues solo tienen el enfoque en mí o en nosotros mismos. Son deseos, they're selfish desires. Son deseos que solo se concentran en uno mismo.
Y cuando esos deseos se enfocan en uno mismo, when those desires focus on yourself or they're selfish, well, they're going to bring death, van a traer muerte. So, that's where we look now to verse 9 through 11. Así que ahora vamos a ver los versos 9 a 11. Why are these so important? ¿Por qué son tan importantes? Well, let's look at verse 9. Vamos a ver el verso 9. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación. Let the lowly brother glory in his exaltation. Okay. So the way to overcome temptation, la forma de sobrepasar la tentación o convertir una tentación en una prueba, or change a temptation to a trial, and have victory, tener victoria, es enfocarnos en las promesas de Dios, is to focus on the promises of God. You see, here, why does he use this? ¿Por qué usa esto? Right? Why is he talking about the lowly brother? ¿Por qué habla del hermano pobre o de humilde condición? Well, if you look through the scriptures, si ves a través de las escrituras, en Mateo 5:3, Mateo 5:5, Primera de Pedro 5:6, Segunda de Corintios 12:9, if you look at the scriptures, Matthew 5:3, Matthew 5:5, 1 Peter 5:6, 2 Corinthians 12:9, it has one thing in common. Tiene una cosa en común. It's the poor in spirit will receive the kingdom of God. The meek will inherit the earth. If you humble yourself, he will exalt you. Your weakness is when he is strong. Tienen la misma idea todos estos. El pobre en espíritu heredará el reino de los cielos. El manso heredará la tierra. El humilde, si te humillas, él te exaltará a su tiempo. Y nos enseña que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. So when you humble yourself, cuando te humillas, cuando eres pobre en espíritu, when you're poor in spirit, God promises to get you through. So when he does, give him glory. Cuando tú te humillas o eres pobre en espíritu, Dios promete que Él te va a llevar a través de todo esto. Y cuando Él lo hace, dale la gloria. Y por eso dice en el verso 9, and that's why he says in verse 9, he says, que el hermano se gloriese en su exaltación. Glory in his exaltation. Why? ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. God is faithful in his promises. His promises are true. Sus promesas son verdaderas. And every time he promises, y cada vez que él promete, él lo cumple. He fulfills it. And so he's telling us, nos está diciendo, if you want to get out of trials and not be tempted, si quieres salir de las pruebas y no ser tentado, no caer en tentación, not fall into treasure, focus on the promises of God and not the desires of men. Enfócate en las promesas de Dios y no en los deseos del hombre. ¿Por qué? Miren el verso 10. Let's go to verse 10 and 11. Dice, porque el que es rico, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. But the rich in his humiliation, the rich, let him glorify in his humiliation, right? Because as a flower of the field he will pass away, for no sooner is the sun risen with a burning heat than it withers the grass. With a burning heat, then it withers the grass, its flower falls, and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. The rich man is called to glory in his humiliation. El rico es llamado a glorificarse en su humillación. ¿Por qué? Why? Because if God takes everything away, he knows that he is truly free and nothing material holds his heart. Porque si Dios quita todo,
Él sabe que él realmente es libre y nada material mantiene su corazón. You see, whether we're rich or poor, si somos ricos o pobres, trials become temptations. Las pruebas se hacen tentaciones because we're drawn away by our desires for temporal, material things. Si somos ricos o pobres, las pruebas se convierten en tentaciones porque somos atraídos o arrastrados por nuestros deseos, por lo temporal o lo material. Right? They hold us captive, nos mantienen a nosotros cautivos. Dios nos viene, Cristo vino para cambiar nuestros deseos. Christ came to change our desires away from the temporal things that just pass away, las cosas que pasan. Y nos dice, no, just trust me, confía en mí. And I'll get you through this. Y te voy a sacar de esto. Those things, todas esas cosas que nosotros, de las cuales somos tentados, of which we're tempted, those things are temporary. Todo es temporario. El rico cuando él es humillado, the rich when he loses things, or when he's humiliated, or when he's humbled, he can know that nothing grips his soul. He's truly free. Él está libre. Tanto el rico el pobre, the rich or poor, we're free from those desires of temporal things. Somos libres de cualquier cosa que es temporal. I say that, lo digo, porque en estos tiempos, in these times, we're going through trials. Estamos pasando tentaciones. And the reality is that they're becoming temptations. Están haciendo tentación. Temptations to guard my life and guard my family above everybody else. Tentación para guardar a mí mismo, mi vida y a mi familia más que todo lo demás. Temptations for my space, tentaciones para mi espacio o mis opiniones, my opinions, and all these things. We fall into temptations, or we let fear grip us. Dejamos que el temor nos agarren. But God is calling us. Dios nos está llamando para enfocarnos en las promesas de Dios, dejar que sus promesas. God is calling us to let His promises guide us through this time. Dios nos está llamando para que sus promesas sean las que nos guíen a través de este tiempo. Now, this is our choice. Este es nuestro tiempo para hacer una decisión. Are we going to let our desires or God's promises lead us? Vamos a dejar que nuestras decisiones o las promesas de Dios que nos sigan. Let me give you a small example. Déjame darte un ejemplo pequeño. So this week, esta semana, I was feeling sick. Me estaba sintiendo un poco enfermo. And as I was laying down with my daughter, me estaba acostando ahí con mi hija, la estaba poniendo a dormir. I was putting her to sleep. And I was feeling a little sick. Estaba sintiendo un poquito mal. And I started thinking about the symptoms of the coronavirus. Y empecé a pensar en los síntomas del coronavirus. And I started to become afraid. Y empecé a tener temor. Empecé a sentirme como que, ¿y qué si tengo este virus? And what if I have this virus? And what am I going to do? ¿Y qué voy a hacer? And what about me? ¿Y qué de mí? And what should I do? ¿Qué debería de ser? And what about my family? ¿Qué de mi familia? And I started to become afraid. Y empecé a tener temor. And I started to pray. Empecé a orar y dije, Señor, I don't want to have this virus. I'm not afraid of dying. No tengo miedo de morir. But what if I have it? ¿Qué si lo tengo? What if, all these thoughts came into my mind. Todos estos pensamientos llegaron a mi mente. And as I was there fear started to take control of me. El temor me empezó a tomar control. And I started to pray. Empecé a orar. Y me llegó un correo. And a message came in on my email. As soon as I prayed, el momento de orar. And I looked, y lo miré, lo abrí. Y decía estas palabras, and it said this word. Some lady I don't know, una señora que no conozco, escribió esto. She wrote this. Those of us who are believers in Jesus Christ, our Lord tells us many times,
don't be afraid. Una señora que no conozco escribió estas palabras. Nosotros que somos creyentes en Jesucristo, nuestro Señor nos dice, no tengas temor. At that moment, en ese momento, el Señor habló a mi corazón. The Lord spoke to my heart and saying, don't be afraid, no tengas temor. I promise that I will be with you no matter what happens. Yo prometí estar contigo, no importa lo que pase, hasta el fin del mundo, to the end of the world, to the end of the age, He promises to be with us. In the Gospels, en los Evangelios, I've been reading the Gospels, al estar leyendo los Evangelios, the Lord, el Señor, le dice a sus discípulos, tells His disciples time and time again, vez tras vez, dice, no temas, hombres de poca fe. Do not fear, O ye of little faith. Fear, if we let it go, el temor, si lo dejamos ir, nos va a llevar a la tentación a hacer cosas que no debemos de hacer. If we let fear grip us and take hold of us, it will lead us to temptation and do things that we don't want to do. But if we hold fast to God's promises, si agarramos firmes a las promesas de Dios, nos va a recordar, He will remind us, don't fear, no temas, estoy contigo, I'm with you. So I want you, now we're going to pray, vamos a orar, I want to pray for you, quiero orar por ustedes. And I want us to pray the Psalm 23, quiero que oremos el Salmo 23. So if you have it, si tienes ahí, or if you know it by heart, si te lo sabes de corazón, just pray with me, vamos a orar. And remind us that the Lord is our shepherd. Recordarnos que el Señor es nuestro pastor. Dice así, it says like this. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.